Arranca la carrera presidencial en Brasil. Lula da Silva y Flavio Bolsonaro lanzan sus campañas en medio del desencanto de los brasileños y bajo la sombra de investigaciones que amenazan con marcar una elección ya cargada de fuertes tensiones políticas. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Luis Ignacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro arrancan la campaña para las elecciones de octubre en Brasil con empate técnico en los sondeos. Un 4% de indecisos mantiene, sin embargo, la disputa abierta. Donald Trump podría inclinar la balanza. Se apagan las esperanzas de encontrar sobrevivientes en Colombia. La cifra de damnificados por el terremoto sube a 185.000 personas. Algunos voluntarios mantienen la búsqueda bajo las ruinas y en Chocó nuevos temblores de baja magnitud vuelven a sacudir la zona. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, se reunió con una delegación de Hamas en Egipto, según la agencia AFP y otros medios. El encuentro busca avanzar en la hoja de ruta para poner fin a la guerra en Gaza. Bienvenidos. Brasil entra de lleno en la carrera presidencial. El jefe de Estado, abogados, profesores, empresarios, un rapero y hasta un veterinario arrancan sus campañas para la primera vuelta del 4 de octubre. En total, 13 candidatos, aunque la batalla se concentra en Lula da Silva y Flavio Bolsonaro en empate técnico en los sondeos. Ambos eligieron escenarios cargados de simbolismo para iniciar esta campaña marcada por la lucha contra el crimen organizado y también por la sombra de Donald Trump. Brasil ya está en campaña. Alrededor de una docena de candidatos disputan la presidencia, pero Lula da Silva y Flavio Bolsonaro parten como los principales aspirantes, y ambos eligieron para comenzar lugares cargados de simbolismo. Luis Ignacio Lula da Silva volvió a São Bernardo do Campo, donde comenzó su trayectoria como líder sindical. Flavio Bolsonaro eligió Copacabana, escenario habitual de las movilizaciones de su padre. A sus 80 años, Lula busca un cuarto mandato y desde el primer acto dejó claro que plantea la elección como una nueva batalla contra la derecha. Mientras esté vivo, no voy a permitirme dejar de luchar y dejar que la derecha tome el poder. A más de 400 kilómetros, el bolsonarismo también salió a la calle, pero esta vez Jair Bolsonaro no es el candidato. Condenado por el intento de golpe tras las elecciones de 2022, su hijo Flavio ocupa ahora ese espacio electoral. El senador de 45 años reivindica el legado político de su padre y se presenta como el principal rival de Lula. El actual presidente de la República está dejando un legado de sufrimiento, persecución, incompetencia y corrupción. Los primeros discursos confirman la confrontación y las encuestas anticipan una carrera cerrada. Un sondeo de Quai sitúa a Lula con un 43% frente al 40% de Flavio Bolsonaro en una eventual segunda vuelta. Ambos, sin embargo, tienen un rechazo superior al 50%. Y más allá de los límites, el electorado también ha cambiado. Millones de brasileños trabajan hoy a través de plataformas digitales, lejos del mundo sindical que impulsó la carrera política de Lula. Entre ellos hay quienes no se sienten representados por ninguna de las dos opciones. Mi voto todo en blanco, todo nulo. Siempre ha sido así. Porque cuando llega la época electoral, todos hablan de que van a mejorar esto o aquello y después desaparecen. Con 158 millones de electores llamados a las urnas el 4 de octubre, Lula y Flavio Bolsonaro comienzan la campaña con una carrera ajustada y un desafío común: convencer a quienes todavía no han decidido su voto. Empieza la campaña con acusaciones mutuas entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. En el centro, la inseguridad y el narcotráfico. Marcelo Silva de Sousa, ¿cuáles serán los temas principales de esta campaña, Marcelo? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, según los sondeos, seguridad ciudadana y economía son los dos
principales temas, las dos principales preocupaciones del electorado brasileño y prometen ser los grandes motores de esta campaña. Esto vimos hoy con los actos inaugurales de Flavio Bolsonaro en Río de Janeiro y Lula en Sao Paulo, con discursos que hicieron eje en estos dos temas. El presidente Lula dijo que no está del todo satisfecho cuando está promediando su tercer mandato, pero le pidió a su base militante que compare los números de la economía con 3 años consecutivos de crecimiento con los que dejó la administración del expresidente Jair Bolsonaro. En materia de seguridad también, que es uno de sus flancos más débiles, prometió recrear el Ministerio de Seguridad si alcanza un acuerdo con el Congreso. Por parte de Flavio Bolsonaro, acusó a Lula de haber convertido la esperanza en deuda, apuntando al aumento del costo de vida y al nivel de endeudamiento récord que tienen las familias brasileñas hoy en día. Además, prometió mano dura contra el crimen organizado y declarar a los cárteles brasileños como organizaciones terroristas, siguiendo a la política de Donald Trump en la región. Sin duda será una campaña complicada entre acusaciones y críticas. Además, los escándalos acechan las campañas de Lula y Flavio Bolsonaro. Por un lado, se investiga el supuesto tráfico de influencias del hijo de Lula. Por el otro, a Bolsonaro se le acusa del desvío de salarios de asesores. Marcelo, ¿crees que la corrupción será un tema central en esta campaña? Bueno, la corrupción viene apareciendo como un fantasma que persigue a las dos principales candidaturas y viene intentando explorar mutuamente estos problemas. La corrupción golpea muy cerca al presidente Lula da Silva con un involucramiento de su ex jefe de gabinete en el Palacio del Planalto e investigaciones que vienen salpicando a Lulinha, uno de sus hijos, por tráfico de influencias o supuesto tráfico de influencias en contratos con el Estado. Pero Flavio Bolsonaro también ha sido flagrado en conversaciones telefónicas pidiendo millones para financiar una película de homenaje a su padre con Daniel Borcaro, un banquero preso, un banquero que se cree protagonizó el mayor fraude financiero en la historia de Brasil. Los analistas coinciden en que con tantas acusaciones cruzadas esto tiende a convertirse en un juego de suma cero, pero en una elección que está empatada técnicamente, cualquier revelación que pueda aparecer de aquí a los próximos 50 días puede alterar el humor del electorado e inclinar la balanza cuando la diferencia es muy estrecha. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Souza, desde Brasilia. Y seguimos con otros temas. Casi una semana después del terremoto que azotó a Colombia, las labores de emergencia continúan en las zonas más afectadas, como en el Chocó, epicentro del sismo del pasado 10 de agosto, donde este domingo se sintieron nuevos temblores de baja magnitud. El número de personas damnificadas por el terremoto superó los 185.000, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, divulgado este domingo. La mayoría de los damnificados se encuentran en la localidad de Pereira. El nuevo informe contabilizó además 289 fallecidos, 5 menos que en el reporte de ayer, tras cotejar los registros de distintas agencias. La ayuda humanitaria comienza a llegar a zonas afectadas como Buenaventura, Pereira y distintos municipios del departamento del Chocó. Juliana González está en Pereira y nos trae más detalles. Hola Silvia, te saludo en un centro de acopio a las afueras de Pereira en un día de lluvias torrenciales. Una situación meteorológica que complica aún ya más esas labores de rescate, medidas por ese tiempo y esa contrarreloj para hallar con vida a centenares de personas que aún se encuentran bajo lo que escombro, pero que también complica la vida de los damnificados. No todos están en albergues, de hecho los albergues en la ciudad, los nuevos, también están llenos, sino, por ejemplo, la vida de las personas que están temperando fuera de sus casas, guardando sus pertenencias porque no pueden entrar a ellas, y también las de tantos otros que se han quedado sin nada y viven en los parques de la ciudad, algunos bajo carpas y otros bajo la intemperie a plena luz del día y en la noche, pasando el frío también de las noches aquí en la ciudad y ahora con estas lluvias. Pero también se empieza a hablar, Silvia, de la reconstrucción. Va a ser un proceso complejo que puede tomar hasta unos 4 años, pero sin duda empieza todo por reactivar la economía. Se habla de 2 grandes líneas: reactivar los emprendimientos para que la gente tenga empleo, pero también reactivar todo el tema de la construcción, lo cual es de momento complicado porque todavía hay que remover esos escombros. Pero la ciudadanía acá en Pereira se está movilizando, está recibiendo ayudas internacionales, ayudas locales,
pero es un proceso que todavía tomará unos cuantos meses y, lo dicho, incluso hasta 4 años. Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, voló a Egipto antes de las conversaciones previstas el lunes en Jerusalén. Allí se reunió con una delegación de Hamás, según informaron fuentes anónimas próximas al caso a la agencia AFP y al medio Axios. Kushner insistió en que la milicia debe renunciar a las armas y a cualquier papel en el futuro gobierno de Gaza. Hamás, grupo considerado terrorista por varios países, reiteró su compromiso con el plan de paz propuesto por Trump y que Israel rechazó el domingo pasado. El primer ministro Benjamin Netanyahu expresó escepticismo sobre que jamás realmente fuera a entregar sus armas. También afirmó que mientras siga en el cargo no se creará un Estado palestino ni en Gaza ni en Cisjordania. La actitud israelí le valió las críticas de Egipto, Qatar y Turquía, mediadores en este conflicto. Esta fue la primera reunión de Kushner con dirigentes de Hamás desde la firma el pasado octubre del acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué ha trascendido de este encuentro, José? Un encuentro sobre el que la Casa Blanca ha sido sumamente discreta, sin confirmar, excepto al diario The New York Times, un funcionario estadounidense, que sí ocurrió el encuentro entre Kushner y representantes de Hamás. La presidencia de Egipto publicó una fotografía donde se ve al yerno del presidente Trump visitando el Cairo y reuniéndose con el presidente al-Sisi, así como con otros funcionarios de países mediadores, pero se sabe ya, de acuerdo con algunos medios que han tenido acceso al conocimiento de esta reunión, que Kushner se había reunido con el representante político de Hamás, empujando a establecer claramente una línea de desarme por parte de Hamás. Esto para también buscar el abandono de algunas de las posiciones de las fuerzas israelíes una vez que logre reunirse el lunes con el primer ministro Netanyahu en Jerusalén. Y hay que decir específicamente que es difícil en este momento saber el contenido de las conversaciones de Kushner, y sin embargo el prestigio del presidente Trump se juega justamente en el éxito de este plan de paz logrado en octubre. Bueno, Egipto, Qatar y Turquía, mediadores junto a Estados Unidos, acusan a Israel de obstaculizar los esfuerzos de paz. ¿Qué margen tiene Kushner para convencer a Netanyahu de avanzar en la hoja de ruta impulsada por Donald Trump? Así es, las palancas en principio que Kushner, el yerno del presidente Trump, que no tiene un cargo pues formalmente en el gobierno estadounidense, parten de 2 puntos. Por un lado, el hecho de que el presidente Trump haya logrado con un consenso regional por parte de los países árabes y musulmanes para respaldar su plan de paz. Hemos visto cómo los ministros de exteriores de países como Turquía, Egipto y otros que participan en la mediación se han unido a empujar a Israel a cumplir su parte y a criticar a Netanyahu por la amenaza de no seguir el plan de paz. Y por otro, quizá esta reunión directa, que por mucho tiempo había sido un tabú entre representantes de Estados Unidos directamente con Hamás, es quizá otra manera de decirle a Netanyahu que puede y está dispuesto el gobierno de Donald Trump a negociar directamente con Hamás, algo que repetidamente el primer ministro israelí ha pedido no hacer. Y sin embargo, quizá todo no se verá hasta que concluyan las elecciones generales en Israel el próximo octubre, donde los analistas creen el primer ministro israelí tiene que mostrarse duro. Seguimos pendientes del tema. Mañana con las conversaciones en Jerusalén. Muchísimas gracias, José Díaz Briceño en Washington. Ucrania lanzó este domingo uno de sus mayores ataques contra objetivos en Rusia desde que comenzó la guerra, que dejó 6 víctimas mortales. Solo en la región de Moscú se registraron más de 600 drones. La mayoría fueron interceptados según funcionarios rusos, pero en Koledino, cerca de la capital, el almacén más grande del gigante de comercio electrónico Wildberries ardió en llamas. Esta empresa es considerada una firma estilo Amazon. Al alegar que la empresa también maneja suministros militares, el ejército ucraniano ha atacado más de 20 almacenes de Wildberries desde julio, algunos de ellos más de una vez. Kiev afirma que 7 de los 10 centros logísticos más grandes de esta empresa ya no están operativos. Rusia niega que la empresa sea un proveedor militar.
Bueno, y ahora terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá en DW. Hasta luego.